Hola amigas y amigos de Empalco, y tenemos el privilegio de conversar con Nelson González Vallejos, autor de este libro que tengo aquí en mis manos, Te conozco de otra vida, los años de Gustavo Cerati en Chile. Es un libro que nos invita a explorar un capítulo poco conocido, pero profundamente significativo en la vida del líder de Soda Stereo. Y a través de este relato cautivador y minuciosamente documentado, Nelson nos transporta a una etapa que no solo marcó al músico argentino, sino que también a quienes compartieron con él. Así que Nelson, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Pablo. Muchos saludos también a la gente que está viendo esta entrevista. Nelson, cuéntame, ¿cuál es tu relación con Soda Stereo, con la figura de Gustavo Cerati, y qué fue lo que te llevó a escribir un libro sobre sus años en Chile? Mira, yo no es spoiler para la gente que no se lo haya leído, pero las primeras páginas del libro yo tengo un arranque de sinceridad. Yo tengo 29 años, casi 30, entonces no soy contemporáneo a Gustavo ni a Soda Stereo. Entonces, se me ha preguntado mucho, sobre todo por el tema de la edad, ¿por qué escribir de algo que pasó hace muchos años también? Se me pasa el veto atrás, mi gato. Eh, y la verdad es que mi relación es bien personal, por así decirlo. Yo no vengo de una familia melómana, no, pero de alguna forma Soda Stereo, de alguna forma yo lo empiezo a descubrir en la enseñanza media. No fue hasta ya muchos años después, hasta en pandemia, cuando yo me pongo a escribir esta historia. Yo siempre me había leído todo de Gustavo Cerati, pero a modo de fan, la verdad, porque yo siempre me dediqué, por ejemplo, al periodismo de deporte, nunca me he dedicado a otras cosas en esta materia. Y la verdad es que esto ya fue como más de modo de fan, yo me había leído todo de Gustavo, y siempre este lado chileno me había faltado un poco más, o sea, era como que yo faltaba que se había explorado poco, la verdad, como que se había hablado muy bien. Y algunas coincidencias también, yo había estudiado en la misma universidad que había estudiado Cecilia Menábar 20 años antes, y cuando muere Gustavo Cerati, de alguna forma se empieza a hablar mucho de que a Gustavo la iban, o sea, a Cecilia a Gustavo la iba a buscar, ¿no? Y ahí es cuando yo me quedo con no con la idea del libro, pero me queda en la cabeza cómo será estar acá en la universidad y que de repente llegue Gustavo, tiene que ser una locura. Y ya posteriormente en pandemia yo empiezo a fijarme que sí, como te mencionaba, esto estaba poco explorado, por así decirlo, y ahí es cuando yo digo, ok, me pongo a investigarlo para un libro también. Nelson, yo también soy bueno, soy cerca de tu edad y tampoco soy contemporáneo a Gustavo Cerati, a la música de los 80 en el fondo, y no sabía mucho de la historia de Gustavo y menos del episodio que estuvo aquí en Chile. Y mientras uno iba leyendo, uno sentía que Gustavo acá en Chile fue un ciudadano más, ¿no? Dejaba, bueno, la presión de ser este rockstar en Argentina, y salía a caminar, se relajaba, iba a comer una pizzería, vivía tranquilo en el fondo. Ujú. ¿Hubo algún episodio que más te llamó la atención durante este periodo? Yo creo que más que un episodio en particular es justamente el convencerme siempre de que Gustavo había vivido muy tranquilo, como tú lo mencionabas, y que él buscaba la tranquilidad, él siempre la buscó en su carrera como líder de Soda Stereo. Claro, pero tener la tranquilidad siendo el líder de la banda más importante de Latinoamérica, la verdad es que es prácticamente imposible, no se lo permitía la agenda. O sea, él tuvo que ser padre para poder recién tener una pausa para, para, para Soda en este caso. Y la verdad es que esa tranquilidad que él encontró con Chile, yo creo que me parece que más que un episodio en particular, Chile es un episodio de su vida bastante importante. Y el hecho de encontrarme con un Gustavo bien cotidiano, que toda la gente que se reunía con él y que lo conoció me decía que era una persona común y corriente, que era normal, yo creo que fue lo más significativo de este libro. Yo creo que eso fue bien bonito también descubrir que Gustavo era una persona totalmente distinta a la que uno se podría imaginar, una persona que llenaba estadios, que con su música eran puros himnos prácticamente. Y esa misma persona que pudo haber logrado esa tranquilidad y que era una persona normal, eso es lo más llamativo, la verdad. ¿Cómo fue ese proceso de investigación? Uy, yo creo que
Bueno, son varias partes, la verdad. Hay una parte que es el buscar la investigación de archivos de la prensa de la época, por ejemplo. Me tocó mucho ir a la Biblioteca Nacional a buscar archivos de la época. Y lo otro que tienen que ver con las entrevistas, por supuesto. O sea, las entrevistas que yo tuve con sus amigos, que tuve con sus vecinos, que yo tuve con la gente que lo rodeó generalmente. Y muchas veces, claro, a mí me pasó que tú buscando en internet, tú buscas amigos de Gustavo Cerati, te salen algunos nombres, pero posteriormente ya la investigación empezó a profundizarse un poco más. Gente que me decía, no, ¿sabes qué más? Lo conoció esta persona, me daban el contacto, por ejemplo. Esta persona también me decía, no, oye, me acuerdo que fuimos con esta persona también y con Gustavo, y me daban el contacto de otra persona. Y ahí fue cuando me empecé también a... Esto es como la punta del iceberg también. Es como que hay nombres arriba, pero en las profundidades también hay otras personas comunes y corrientes que también habían compartido con Gustavo. Y ahí fue cuando yo también me empecé a contagiar un poco de esta cotidianidad de Gustavo Cerati. O sea, sí, la investigación se basó en archivos de prensa, en archivos en general y también en las entrevistas que yo tuve con gente que lo conoció. Y aquí te decía, por ejemplo, la gente más cotidiana, en el fondo, que vivía cerca de él, o que lo veía, que eran vecinos nomás. Sí, mira, yo tuve la posibilidad de conversar con hartos vecinos de él. Y a mí lo que más me llamaba la atención como un juego que yo hacía también en la calle era como, hoy pensando que ese caballero que va ahí pudo haber conocido a Gustavo Cerati y nadie lo sabe. Como, y porque pasaba, o sea, yo conocí gente común y corriente que tú no jamás te vas a imaginar que compartí una cerveza con Gustavo Cerati, por ejemplo. O vecinos que me decían, no, Gustavo estaba, por ejemplo, estaba con Benito en la vereda sentados tocando guitarra y se lo topaban y lo saludaban, o que Gustavo iba al jardín infantil con Benito que estaba a 3 cuadras de su casa, por ejemplo. Y esas cosas que uno no se podría imaginar. O sea, esto, ok, era otro Chile también, hoy día quizás se ve un poco más distinto, hoy día Gustavo no podría vivir en Chile, claramente, o tener la vida que tuvo en ese momento, ya con los celulares hubiera sido distinto. Pero eso me decía la gente, que Gustavo, la verdad, tenía la vida como alguien más, la verdad, y que él buscaba esa tranquilidad. Él no era parte de un jet set nacional, no iba a alfombras rojas, por ejemplo. Él realmente encontró la calma, porque él buscaba calma. ¿Cómo describirías la relación de Gustavo con el público chileno? ¿Por qué crees que su música y su figura, en el fondo, y su legado sigue estando presente? Eh, Mira, la verdad es que es contraproducente, por así decirlo, que Santiago, que era la misma ciudad en donde Gustavo no podía caminar en la calle por Soda Stereo, también fue la misma ciudad en la que sí pudo vivir esta calma. Yo creo que la música tanto de Soda como de Gustavo ha, ha- ha ido mutando. Al principio era una música de moda, por así decirlo, y después de alguna forma fue cambiando, fue mutando y la música de Gustavo fue trascendiendo. O sea, te das cuenta que la música de Soda Stereo ya no fue una música de moda, sino que fue un antes y un después por una escena local. Yo creo que más que en Chile es evidente que lo que hizo Soda Stereo fue cambiar la, el paradigma, de decir que la música también, en el rock también se podía hacer en español. Y eso fue lo que, y a niveles ya globales, porque en Argentina el rock en español ya había tenido cierta importancia, pero no había cruzado fronteras. Yo creo que la música de Soda Stereo sirve para eso, abre caminos, no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica y hasta el día de hoy. O sea, yo creo que hay músicos en Latinoamérica que son influenciados totalmente por Gustavo Cerati, alguien que también era vanguardista, alguien que tampoco se había quedado, nunca se quedó en un estilo en particular, siempre sus discos eran diferentes y en opinión personal también eran uno mejor que el otro, siempre era así, la verdad. Y yo creo que ese fue el antes y el después que generó tanto Gustavo como Soda Stereo también. Y no solamente músicos que fueron influenciados por Gustavo, sino que las influencias también de Gustavo, que hay chilenas, y tú lo mencionas, vino al comienzo de tu libro, tú hablas de la relación o el impacto que tuvo la música chilena en el propio Gustavo, mencionas a los Jaivas, por ejemplo, o también Sí. a Violeta Parra. Cuéntanos un poco, ¿cómo impactó esta música en la obra de él? Yo creo que mira, lo de los Jaivas fue uno de los grandes descubrimientos en este reporteo. O sea, era sabido que está en internet que Gustavo había sampleado los Jaivas, eh, pero no era sabido que los había visto.
Yo creo que eso fue, y que lo había visto en Argentina, cuando los Jaivas vivían en Argentina y de alguna forma eh, se creía allá que los Jaivas eran argentinos porque vivían allá. Él, tú te das cuenta de la música de Gustavo y hay muchas canciones en las que él tiene como raíces folclóricas. Él siempre tuvo mucho interés por el rock progresivo, por el folclore. A él le gustaba mucho Led Zeppelin, le gustaba mucho los Jaivas, como lo mencionaba, Arco Iris, o sea, muchas bandas de rock progresivo, y sin duda los Jaivas de alguna forma lo como que lo incentivan a hacer más cosas en ese aspecto. Por ejemplo, eh, en este concierto que los ve en el 76, él tenía 17 años y él queda, pero impactado por lo que era Gabriel Parra, la verdad. Y como uno, no sé si has tenido la posibilidad de ver a los Jaivas, lamentablemente la formación Sí, original estamos muy lejos de verlo, pero hasta el día de hoy los Jaivas siempre son un show aparte. Tú te concentras en Mario Mutis y Mario Mutis tiene un show aparte, te concentras en Juanita, tiene también un show aparte, y los Jaivas siempre fueron así, y Gabriel Parra también engrandecía eso, y Gustavo se había fijado mucho en él, y él tenía mucho interés, como te decía, por el folclore, por el rock progresivo, y también mucho respeto a lo que había pasado con Violeta, que él la samplea en una canción que se llama Karaoke, que no es de sus canciones más conocidas, sí es un single, pero no es de sus canciones más conocidas, y el inicio hay un sample de la carta de Violeta Parra, que la verdad es que es una canción de karaoke para mí, una de mis canciones favoritas de Gustavo Cerati, y sin duda es bonito ver que haya pedacitos de Chile en la música de Gustavo Cerati y transformadas también, porque Violeta Parra no tiene nada que ver con la música electrónica o con el pop electrónico, entonces que Gustavo haya hecho ese enlace es lo bonito también. ¿por qué decidiste elegir el título Te conozco de otra vida? Yo creo que fue lo que más reflejaba la relación que tenía Gustavo con Cecilia Menábar, que en esta canción de Te llevo para que me lleves, que sin duda es la canción más simbólica no sé si de ellos puede ser, porque es la canción también que está, que está en este videoclip con Cecilia, que está muy embarazada, de Benito. eh, me parece que también la letra refleja lo que es el amor entre ellos. Yo en un momento de un título, tuvo como un título provisorio que fue algo así como Providencia puede ser azar, que era la canción de Avenida, una letra de Avenida Alcorta, que era la letra también de Amor Amarillo. Yo quería que fuera algo de Amor Amarillo porque fue también el disco que Gustavo había hecho en Chile. Y alguna forma pensé en ese título de como Providencia puede ser azar, porque para situarlo en un lugar de Chile. Pero yo creo que de alguna forma te conozco de otra vida, refleja lo que es el amor entre Gustavo y Cecilia Menábar, y que sin duda es Cecilia Menábar la razón por la que se viene a vivir a Chile. O sea, no hay Gustavo Cerati en Chile sin Cecilia Menábar. Entonces yo creo que por eso yo creo que me pareció eh, ad hoc. Yo creo que ese título para representar el paso de Gustavo por Chile también. Nelson, y después de este, bueno, intenso trabajo periodístico y súper nutrido en el fondo, ¿te gustaría profundizar en otro libro? Quizás estás trabajando en algo más. Mira, tengo ideas ahora, nada aterrizado, la verdad es que fue un trabajo súper largo en general, además mi primer libro, entonces muchas veces no sabía qué dirección tenía, por eso también me demoré. Eh, Fueron ¿Cuánto cuatro tiempo? años, no ¿Cuánto sé, tiempo fue? Eso. como 4 años, 3 años y medio aproximadamente. Pero no siempre con la misma intensidad, pero fue como 3 años y medio. Y de alguna manera estoy disfrutando este momento ya con el libro publicado, que ya lleva recién un mes publicado. Entonces como que recién es como que estoy, la verdad, disfrutando, masticando todo esto, viviéndolo, y ya cuando ya pase esta fiebre un poco, yo creo que ya me voy a poner a trabajar en otro, o aterrizar, más que trabajar en otro, aterrizar ideas, así como porque tengo otras ideas y estaría bueno volver a hacer cosas así. Yo creo que ya con esta experiencia del primer libro, yo ya creo que puedo sacar cosas en limpio para aportarme para próximas experiencias también. Sí, absolutamente. Yo de verdad te felicito por tu trabajo. Es un libro
súper interesante, se nota que fue una investigación rigurosa. Y luego un detalle muy importante que es súper rápido de leer y muy entretenido. Así que para la Ujú. gente que quizá no está muy familiarizado con Gustavo Cerati, quizás sea una buena lectura. Y por eso te quiero dejar a ti los últimos minutos de esta entrevista para que tú invites a los lectores, a las lectoras que puedan acercarse a las librerías a conseguir Te conozco de otra vida, los años de Gustavo Cerati en Chile. No, muchas gracias, Pablo, por el espacio y también invitar a la gente para que conozca un poco más sobre Gustavo Cerati. Esto es parte de un puzzle, o sea, del universo, del rompecabezas, Gustavo Cerati. Mi aporte aquí fue que para que el fan conociera que Gustavo Cerati también era un tipo común y corriente, la verdad, que era un pasaje importante en su vida, que Gustavo siempre buscó la tranquilidad y esa tranquilidad él la encuentra en Chile. Y eso es lo que a mí me interesa retratar justamente en este libro. Y muchas veces a mí me pasó en el reporteo o ya terminando el libro que mucha gente que yo le contaba sobre este libro me decía, ah, Gustavo Cerati vivió en Chile. Entonces, me parece que es bonito, no solamente es un libro para los fans, sino que para la gente que no necesariamente sabía que Gustavo había vivido en Chile, así que la invitación es para que la gente que le gusta la música, que le gusta también las buenas historias, para que pueda leer Te conozco otra vida. Así que esa es mi invitación para poder, que puedan un poco más conocer de la vida de Gustavo Cerati. Maravilloso. Nelson González, te mandamos un fuerte abrazo y vamos a seguir en contacto para que podamos conversar de, bueno, de otras publicaciones que puedan aparecer por ahí. Buenísimo, muchas gracias Pablo y que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo, chao, chao.